Prepárate para vivir la mayor experiencia OVNI en la Ciudad de México. No te pierdas el Congreso OVNI Internacional, Global UFO Meeting, los días 1 y 2 de julio. Este es el evento más grande de los últimos años en la Ciudad de México, donde expertos y apasionados de los ovnis y extraterrestres se reunirán para compartir sus conocimientos y experiencias. Aprende de primera mano sobre los últimos avistamientos y casos más impactantes. ¿Te lo vas a perder? Consigue tus boletos en www.congresosovnilatam.com y únete a la comunidad OVNI Global. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a la casa de los Johaneros Go. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente. Nos vamos a enlazar en esta ocasión con Marta Briceño, que usted la conoce y la conoce bien porque ha estado varias veces ya aquí en el canal, siempre hablándonos acerca de los seres arcturianos. Así que bueno, pues hoy con un super tema, la tecnología espiritual que estarían utilizando precisamente para la sanación del planeta y de los seres humanos. ¿Qué es eso? Mucho nos ha hecho referencia Marta hacia una nave que si nosotros solicitamos su ayuda va a estar muy al pendiente y nos va a ayudar en lo que nos tenga que ayudar. Así que bueno, pues ahí está, jóvenes ilustres, la información, y desde luego que Marta viene con todo lo último de lo último referente a todo lo que implican estos grandes temas para que en conjunto vayamos conociendo, indagando e involucrándonos con estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Ahí está, y hacemos contacto en estos momentos con Marta. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Hola, muy buenas noches, Johanan, muy buenas noches a toda la banda johanera que se encuentra en este momento conectada en esta insólita experiencia. Muchas gracias por tu invitación y bueno, aquí estamos. No, pues al contrario, Marta, muchas gracias por estar acá con nosotros y seguir compartiendo con toda la banda todo lo que implican estos grandes temas que de verdad nos llaman mucho la atención y que siempre deseamos seguir conociendo. Todo lo que tienen que ver con los arcturianos, ¿no? No son arturianos, no, es así, ¿no? Arcturianos. Así es. Perfecto, muy bien. A ver, Marta, ¿por dónde iniciamos? Ahora sí que por dónde iniciamos con este asunto de estas entidades, de estos seres que están aquí, como que muy al pendiente de todo lo que el ser humano está haciendo, ¿no? Sí, pues pienso que podríamos estar iniciando hablando un poquito de ellos. Ellos son seres extraterrestres ascendidos. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a seres que provienen de otros planetas, de otros sistemas solares, de otras galaxias y llegan al planeta Tierra, no siempre por el hecho de que vengan de fuera significa que tengan, digamos, como una intención a favor de la humanidad. La sugerencia es cuando nosotros nos refiramos a estos seres estelares, hacerlo con, como dicen, con nombre y apellido. Por eso, estelares ascendidos. Los arturianos son seres de luz ascendidos que han hecho ya un camino en este proceso del despertar de la conciencia. Es un camino que ya conocen y por el cual estamos pasando nosotros aquí como humanidad, que es el proceso de la ascensión de la tercera a la quinta dimensión. Ellos provienen del planeta Arcturus, que se encuentra aproximadamente a 37.5 años luz. Esto quiere decir que si nosotros viajásemos a la velocidad de la luz, llegaríamos aproximadamente en este tiempo, digamos, 37, 38 años. Estos seres han acompañado al planeta siempre en este proceso de ascensión. Están, como dices tú, al pendiente, sin hacer una intervención, siempre respetando el libre albedrío,
pero al servicio de la humanidad. Ellos en este momento están haciendo un servicio a la humanidad, puesto que en el momento en que se hace el proceso de la ascensión de la tercera a la quinta dimensión, cuando se llega a esa quinta dimensión y se presenta, digamos, ya esa conciencia colectiva, se da que hay otros planetas que vienen en este proceso y ya esa misma conciencia hace que estos seres, digamos, elijan, por decirlo así, ayudar a determinados planetas. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la Tierra, ellos han elegido, dentro de tantas labores que pueden tener en el cosmos, han elegido también ayudar a ascender al planeta y a su humanidad. Entonces, estos seres de conciencia despierta ponen a nuestra disposición su tecnología espiritual, como quiera, que es un camino que ya conocen, que es el camino de la ascensión, y nosotros estamos en ese camino. Entonces nos comparten su tecnología espiritual para toda persona que anhele verdaderamente, digamos, entrar en ese proceso y servirse de estos conocimientos que son ilimitados. Toda esta información que ellos manejan, ¿están dispuestos o dispuestas a compartirlo con los humanos, a pesar de que ya saben cómo somos? Claro que sí. Bueno, hay algo muy importante con respecto a la información. Esta información que se está recibiendo entra en una etapa, como en una fase diferente ahora, por estos tiempos, que se está moviendo tanta energía en el planeta. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, estamos hablando de unos 8 o 15 años atrás, por ejemplo, el tema extraterrestre era un tema que difícilmente tenía apertura. Ahorita, en este momento, ya hablar de estos seres se hace más fácil en el sentido de que muchos de nosotros ya hemos tenido una, digamos, experiencia de alguna forma de contacto, y eso permite que podamos, a través de, por ejemplo, de esta oportunidad que se da de hablar de ellos, se, se dé una, digamos, como un conocimiento que permite acercarnos a ellos. En el momento en que nosotros compartimos estos temas, lo que estamos haciendo aquí, estamos es aperturando un espacio en nuestra mente y en nuestro corazón a su presencia, a su presencia. Entonces, la fase que se da, podemos nosotros hablarlo en términos generales. La primera fase fue ciertos contactados que bajaron muchísima información, canalizadores, canalizaron muchísima información. Hay en ese momento cantidad de libros ya con esas técnicas, pero todavía no estábamos, entre comillas, energéticamente preparados para trabajar con ellas. Ahora, en este momento en que se está moviendo tan fuerte la energía, ya el ser humano se está viendo removido y ha tenido un proceso de comprensión y de entendimiento de lo que es la parte energética, y es el momento en que estas técnicas que estuvieron canalizadas durante todos estos años atrás empiecen a llevarse a nuestra vida diaria, porque ya va a ser más fácil comprenderlas, porque ya la humanidad ha dado un paso adelante dentro del proceso de la comprensión y el entendimiento. Claro, Uno de sí. las, perdón, No, 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 adelante, adelante, te seguimos escuchando. sí, uno de los aspectos que realmente mm, buscan aquellos seres retardadores de la luz o extraterrestres retardadores es precisamente crear sentimiento de separación, sentimiento de no merecer, sentimiento de no ser capaces de poder llegar a ese nivel de comprensión y de entendimiento. Por eso, muchas de las veces nosotros
tenemos como ese pensamiento de decir, bueno, pero si yo llamo a la nave, por ejemplo, llamo a la nave Atena, ¿será que sí? ¿Será que me hace caso a mí que vivo en tal o cual población o en tal o cual barrio? Sí. Y eso es lo que estamos aperturando y esa es la nueva fase que se está aperturando en este momento. Comprender que todos tenemos la posibilidad de tener ese contacto. Ya van a empezar a contactar a, en diferentes niveles de conciencia. Por ejemplo, vamos a decir de 1 a 5, como para entender un poquito el proceso de los niveles de conciencia. Hay unas personas que tienen un nivel de conciencia 1, 3, 5. Entonces, ellos contactan dentro del grupo de personas de nivel 1, van a contactar a esas personas de ese nivel para que abra el abanico de ese conocimiento para ese grupo de personas que están vibrando en esa frecuencia y los ayuden a pasar al siguiente. Igualmente, van a seguir contactando con personas que están más elevadas frecuencialmente, que ya han comprendido un poco más, que ya han profundizado más en la práctica, en las técnicas, para entregar nueva información y puedan en su lenguaje de nivel 3, por decir algo, en su lenguaje de nivel 3, poder llegar a ese abanico de personas que están vibrando en ese nivel. Y así sucesivamente. Sabemos que la sabiduría es infinita. Sin embargo, los niveles de frecuencia y de comprensión son diferentes. Entonces, lo que se va a empezar a hacer en este momento, lo que ellos mencionan que se va a dar de manera generalizada, es empezar a contactar, no importa el nivel de conciencia que tenga, aquellos seleccionan, digamos, canales que vean dentro de ese nivel de conciencia como esa pureza de corazón, como esa pureza en su intención, para entregarle, para acercarse y seguirle entregando técnicas que les permita avanzar, que permita avanzar en una forma más acelerada ese proceso de ascensión. Pero ya no va a ser algo como muy, digamos, como se hizo quizás en años pasados, que eran determinadas personas muy famosas, muy conocidas, ellos abrieron, digamos, como una trocha, pero en este momento ya está abierto ese camino para que la parte del contacto sea, por decirlo de alguna manera, más masivo, más masivo. Todo dentro del respeto a las leyes universales, al libre albedrío también. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que ese acercamiento no se dará a menos que nosotros aceptemos su ayuda. Entonces, este es un punto neurálgico. Ellos no vienen a hacernos el trabajo. Quizás esto lo hemos escuchado muchas veces, pero hasta ahora es entrar a comprender esas palabras de que no vienen a hacernos el trabajo. Vienen a brindarnos herramientas para acelerar nuestro trabajo, en este caso, el proceso de ascensión individual y planetaria. Muy bien, al momento que tú nos dices de que debemos de aceptar esa información que nos dices que debemos, si es que así lo queremos, solicitar su ayuda, ¿a qué nos compromete directamente, Marta? ¿Hay algo que nos comprometa a nosotros como especie, como humanos? Mira, esto es un trabajo de comunidad, es un trabajo de quinta dimensión. La quinta dimensión es una frecuencia que compete directamente a lo que es el pensamiento colectivo. Cada uno de nosotros desarrolla o trae más bien, trae unos dones pertenecientes a su alma, a su rayo, a su forma de ser, a su comportamiento. Son dones que dentro del plan álmico los trae para compartirlos a su comunidad. Eso es lo que se activa cuando nosotros trabajamos, digamos, sobre el proceso de la ascensión. No hay una contraprestación, hay un servicio y nos servimos, digamos, de su tecnología y en el momento en que nos servimos de su tecnología,
el mismo despertar, la misma elevación de frecuencia hace que la persona comprenda que esos dones los trajo no para dejarlos guardados, sino para compartirlos con su humanidad. Entonces el compromiso lo asume la persona de compartir con la humanidad sus dones, pero con base al despertar de esa comprensión y de ese entendimiento. No es algo que estemos, entre comillas, obligados a hacer. Es algo que se da en una forma muy natural, porque de eso se trata también el despertar de la conciencia, con sabiduría, con conocimiento. Cuando ya se ha hecho, digamos, como esa apertura del corazón, esa apertura de ese entendimiento de a qué vinimos realmente nosotros aquí, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros propósitos o planes del alma, empezamos como a acercarnos realmente a eso que nosotros mismos pactamos con base a ese trabajo que se viene haciendo, ya se entra en un compromiso, entre comillas, álmico, amoroso, de compartir con nuestra comunidad lo que estamos recibiendo. Entonces, el compromiso iría en ese orden de ideas, no como una contraprestación, sino como comprensión verdadera, entendimiento de nuestro ser, de saber a qué vinimos y hacerlo. Pues sí, efectivamente. Yo creo que es ahí donde estaría el asunto real, completo de esto, ¿no? ¿A qué venimos aquí a la Tierra? Nada más a comer, divertirnos, reproducirnos y luego al último morir. ¿O a qué, no? Porque me imagino que la vida no nada más es así, ándale, vete a divertir a la Tierra, o vete a sufrir a la Tierra, o vete a perder el tiempo a la Tierra. Pues no, ¿verdad? Yo creo que todo esto tiene una función. Ahora, ¿cómo debemos, a partir de la información de los arturianos, cómo debemos de entrar en conciencia, en primera, de que no estamos solos en el universo y también de que hay esas entidades, estos seres, estas personas de otros planetas que están ahí muy al pendiente y que lo que quieren es ayudarnos? ¿Cómo hacemos para que nos quede muy claro todos estos aspectos, Marta? Bueno, mira, hay unos puntos muy importantes dentro de este proceso del despertar de la conciencia, de la misma sanación. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la sanación, estamos hablando de algo muy, muy profundo. Estamos hablando de una armonización, estamos hablando de una entrega, estamos hablando de una aceptación. Toquemos el punto, por ejemplo, de la aceptación. Aceptar significa que nosotros entremos en el proceso de comprender nuestra condición de creadores. Todas las circunstancias que nos están sucediendo en este momento, buenas o no tan buenas, armónicas o inarmónicas, hemos creado esas circunstancias. Cuando nosotros entendemos que eso que está sucediendo a nuestro alrededor, estamos directamente involucrados, nuestro campo energético, nuestro potencial energético hizo esas, digamos, que se desarrollaran esas circunstancias a nuestro alrededor. Estamos en una postura de creadores de condiciones favorables, de modificar las que no son tan favorables, pero se necesita, desde cuando yo hablo de necesitar, no es de escasez, sino de complementariedad. Se necesita que nosotros comprendamos que las circunstancias que nos rodean las hemos creado. Si empezamos por ahí, entonces entra ya el libre albedrío. Elige. ¿Qué quieres elegir? Esta circunstancia que te desarmoniza, que de alguna forma la hemos creado en esta existencia o en proyectos pasados, o empiezas a vibrar con la, digamos, la armonía, con la paz interior, con la cooperación más que con la competencia y todo aquello que implica, digamos, los valores en el ser humano, empezamos nosotros a modificar las circunstancias en una forma consciente.
empezamos nosotros a hacer valer esa condición de creadores para nosotros mismos, porque en realidad el primer beneficiado, cuando comprendemos de que lo que me está sucediendo, cualquier situación que nos está sucediendo, estoy directamente involucrado en esa creación. Es decir, vamos a poner un ejemplo, una enfermedad cualquiera. Podemos decir, bueno, pero ¿cómo es posible que mi alma haya elegido esta enfermedad si es muy dolorosa? Pero es darnos cuenta que esa circunstancia se elige para integrar en nuestras vidas la compasión, para integrar en nuestras vidas la comprensión de esa situación. Es observar cuál fue el origen realmente, un pensamiento, un sentimiento, una actuación, y trasciende mucho más de lo que es esta vida que nosotros estamos transitando, porque en ese momento, digamos, está saliendo, se están removiendo todas las memorias de los proyectos que quedaron, digamos, asuntos que quedaron pendientes de proyectos de vidas pasadas. Ya no hay, con la luz que está entrando en el planeta en este momento, empieza a reflejarse esa luz a diferentes zonas de nuestro entendimiento, mostrando o llevando luz a oscuridades que hasta ahora quizás no nos imaginábamos siquiera tener. Pero es tan enorme la remoción energética que se está dando que ya, como dicen, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo aquello que no vibre con esa energía que está entrando en el planeta, que no vibre con lo que es la energía del amor, empieza a desboronarse. Por eso en ese momento, digamos, se están sintiendo esos síntomas tan fuertes como es la depresión, como es incluso físicamente dolores de cabeza, mareos, etcétera, porque estamos recibiendo una energía que encuentra o que en el momento en que se recibe impacta directamente en nuestro campo emocional, y al encontrar bloqueos en el campo emocional vienen a darse esta cantidad de circunstancias, pero es la oportunidad que nosotros tenemos de resolver algo que hemos aplazado resolver en otros proyectos de vida y en esta misma. Entonces es comprender que en este momento es un punto de decisión y definición. Tú eliges. Claro. Tú tienes la capacidad de elegir. Y en esa capacidad de elegir está el que entendamos, el que comprendamos todo lo que implica, todo lo que hay a nuestro alrededor y en el universo también, que de cierta manera, Marta, estaría ahí afectándonos y estaríamos en convivencia. Realmente es una convivencia entre ellos, nosotros, en fin, todo lo que implica esto. Ahora, Marta, ¿qué tipo de tecnología ellos están utilizando, estos seres arturianos, para podernos ayudar? Y es así de que, ay, mira, ahí está la Tierra, vamos a bajar y vamos a sanar a todos. ¿Es así? Bueno, ellos tienen toda la intención de servicio, de amor, de compasión hacia los seres humanos y hacia el planeta como organismo vivo, pero están allí mostrándonos alternativas. Me gustaría que pudiéramos entrar ya, digamos, a trabajar sobre las imágenes para que podamos, las imágenes que te envié, para que podamos Sí. hacer un poco más gráfico el, el tema. Perfecto, muy bien. Pues venos hablando y aquí voy entonces colocándolo para que la gente lo pueda ver. Muy bien, bueno. Entonces, esa tecnología de espiritual arturiana para la sanación, tú ya, es que no alcanzó, no puedo ver desde Ah, ok, aquí si ya... permíteme. Dame un segundo y danos así como el contexto general mientras lo pongo aquí en pantalla Ok, para que muy ya bien. lo vayan Mira, viendo. esta tecnología espiritual arturiana no solamente, digamos, está orientada o dada o puesta en servicio a nivel individual, sino que también se trabaja
para la sanación planetaria. Cuando se trabaja para la sanación planetaria se involucra un concepto que se llama biorrelatividad, que es la comunicación telepática con la Tierra como organismo vivo. Y tanto para la una como para la otra, pues se van a manejar los mismos principios, o algunos de los principios los vamos a mencionar hoy. Es importante que nosotros comprendamos que al ser la sabiduría infinita, lo que nosotros vamos a entregar aquí es poco menos que la punta del iceberg, para entender un poquito cómo se trabaja, lo que puede, digamos, llegar a experimentarse al interior de la nave, cómo se hace ese desplazamiento. ¿Ya tú me Perfecto. indicas si Ya podemos pasar al de la nave? sí, sí, aquí estamos. Cámaras de sanación, nave Atena. Sí, muy bien. Bueno, uno de los puntos importantes que ellos trabajan dentro de su tecnología son los llamados corredores de luz. Esos corredores de luz se desprenden desde la nave. Entonces, el primer paso, pues, es el llamado a la nave, que en el caso, por ejemplo, de la nave Atena, sencillamente lo hacemos desde la intención, decimos, invocamos o llamamos la presencia de la nave arturiana Atena. Podemos hacerlo por 3 veces. Visualizamos que el lugar en donde encontramos, digamos, el techo, vamos a trabajar con la visualización. Para el sabio, imaginar es ver. Entonces visualizamos que nuestro techo físico empieza a diluirse o empieza a abrirse, empieza a dejar el espacio abierto hacia la parte, digamos, del espacio. Y entra ya los sentidos superiores, la intuición, la percepción. Nos vamos a convertir en niños en ese momento, porque no vamos a esta frecuencia, estas altas frecuencias se perciben con una alta frecuencia, no a través de los sentidos físicos. Los sentidos físicos son de la tercera dimensión. La percepción, aquellas personas que tienen la cualidad de ser visuales, pues van a observar que efectivamente la nave llega, o sentir es una forma de ver. Sentimos cómo empiezan a ampliar nuestros campos energéticos cuando se llama la nave, y la nave abre un espacio en su base y proyecta un corredor de luz. Este corredor de luz lo que hace es un puente entre la tercera y la quinta dimensión. Nuestro cuerpo físico se encuentra en la tercera dimensión y vamos a desplazarnos a través de la proyección del pensamiento, vamos a elevar nuestra frecuencia para entrar en una quinta dimensión. Aquí entra otro concepto de la aceptación, que es aceptar nuestra condición de seres multidimensionales, es decir, que podemos estar presentes en diferentes lugares. El cuerpo físico se queda ahí en el lugar en donde estamos, pero se proyecta nuestro cuerpo de luz. Son vehículos más sutiles, energéticos más sutiles. Vamos a visualizar nuestro cuerpo de luz como si fuese, digamos, si tuviese la presencia física nuestra del cuerpo que tenemos en este momento, pero va a ser energético. O sea, si nosotros trabajamos, digamos, con la parte de la visualización, vamos a visualizar ese cuerpo de luz con las características físicas del cuerpo actual, pero energético, completamente energético. Entonces, ese corredor de luz, lo primero que hace en el momento en que ellos descienden ese corredor de luz y nos cubren en el lugar donde nos encontramos, empieza a vibrar la energía. Para la primera etapa viene siendo prácticamente como de purificación. Empieza a purificar nuestros campos áuricos. Entonces, recibimos, permitimos que esa energía que está descendiendo de la nave empiece a purificar nuestros campos áuricos, y después nos vamos a proyectar a través de la intención, y lo vamos a hacer a la velocidad del pensamiento. Puede ser haciendo una inhalación profunda
Y al exhalar, nos proyectamos visualizando como si nos estuviésemos quitando un guante, como si nos estuviésemos quitando un guante, salimos y empezamos a ascender en nuestro cuerpo de luz a través de ese corredor que se ha creado y que ha permitido elevar la frecuencia de tal forma que ese puente nos va a llevar de la tercera a la quinta dimensión, que es donde se encuentra la nave. Al interior de la nave ya empezamos a trabajar con lo que es la energía holográfica. Esa energía holográfica, ¿qué significa la energía holográfica? La parte influencia el todo. Esa parte que nosotros proyectamos y que va a ingresar a la nave, que va a recibir dentro de la cámara, por ejemplo, de la cámara individual de sanación, va a recibir ese ajuste energético, esa armonización, esa elevación de frecuencia, esa sanación en sí. Esa parte, al regresar al cuerpo físico, va a quedar impregnada o va a impregnar cada célula, cada tejido, cada órgano. Eso es lo que es la energía, digamos, holográfica, que esa partecita que se eleva, que proyectamos y que recibe esa sesión de sanación en las cámaras, al regresar va a impregnar nuestros campos físico, mental y emocional. O sea, se expande, afecta el todo. Cuando se refiere al todo es que va a trabajar a nivel del cuerpo físico, mental y emocional. Bueno, aquí Ahí, Marta, perdón, Marta, tú me dices cuando cambiemos de imagen, ¿ok? Ok, sí. Ahora. Ok, vamos a la segunda, que es ondas de sonido y ultrasonido, colores de quinta dimensión, es lo que dice. Ok. Perfecto. En esta segunda vamos a mencionar algunos aspectos que ellos trabajan al interior de la nave. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el huevo cósmico. Esta es una, digamos, tecnología espiritual que ellos nos enseñan, nos comparten, nos dicen cómo crearlo. Este huevo cósmico es un campo energético que nosotros fabricamos con nuestra propia energía. ¿Cómo se realiza? Vamos a visualizar, por ejemplo, al inicio de la meditación, vamos a visualizar que del centro de nuestro pecho va a salir una esferita de color dorado, un puntito de color dorado. Ese puntito de color dorado es energía de quinta dimensión que empieza a ampliarse, empieza a crecer, empieza cada vez a ser mayor y va tomando la forma de huevo. Luego nos vamos a visualizar dentro de este campo que nosotros mismos hemos creado. Aquí estamos usando ese potencial energético que todos tenemos a favor y en una frecuencia muy elevada, porque más allá de la visualización de la esferita que va creciendo y que vamos digamos, formando a través de nuestra imaginación en forma de huevo, valga la redundancia, esta energía realmente sale de nuestro potencial energético y se convierte en una cámara individual de sanación. Cuando nosotros creamos este huevo cósmico, al interior de este campo energético que hemos creado, estamos elevando la frecuencia. Empieza a vibrar y empezamos a magnetizar esa energía de quinta dimensión, empieza a impactar todos nuestros campos. Entonces eso va a hacer que sea mucho más acelerado el proceso de elevar la frecuencia y poder proyectarnos a la nave. También se convierte en un campo de protección impenetrable a cualquier, digamos, ser o entidad que vibre por debajo del amor. Y es algo que estamos haciendo con nuestra propia energía. Bueno, una vez que, digamos, entramos a las cámaras de sanación,
Estas cámaras de sanación podemos visualizarlas como, digamos, una especie de cubículos. Vamos a visualizar una especie de cubículos o de habitaciones. Vamos a visualizar una camilla de color azul y al ingresar a la nave siempre nos asignan un ser arturiano que nos va a acompañar para este trabajo. Va a ser un guía. Siempre vamos a contar con un guía arturiano que nos va a acompañar dentro de esa cámara de sanación. Una vez que se ingresa a la cámara de sanación, se abre una especie, el guía abre una especie de registro, una especie de pantalla, donde empiezan a emerger toda la información de nuestro recorrido álmico. Empiezan a aparecer imágenes, empiezan a aparecer, digamos, figuras geométricas, códigos, formas, colores, todo relacionado con la información de nuestra alma, en lo que nosotros llamamos tiempo circular, es decir, vidas pasadas, presentes, paralelas, futuras. Entonces, allí, cuando se ingresa, se está trabajando o está impactando o se está sanando, en caso tal, se está sanando o armonizando tanto este proyecto de vida, aspectos que estemos entendiendo, comprendiendo y trascendiendo en este proyecto de vida, y repercute o trae información de las vidas pasadas y repercute en nuestras vidas futuras. O sea, allí el tiempo desaparece, pero todo lo que se recibe allí entra a abarcar ese recorrido álmico. Se va a trabajar de acuerdo a nuestro libro de la vida, es decir, lo que llamamos nosotros karma y dharma. No va a haber una intervención, pero sí se trabaja al máximo de potencia, al máximo de aceleración, que nuestro nivel evolutivo de ese momento lo permita. Okay. Eso con respecto a esta parte. Muy bien, vamos Bueno, a la que sigue. sí, dime. ¿A la que sigue? Sí. Ok. No. No, ahí la dejamos. Ok. Hablemos un poquito aquí, por ejemplo, la parte de la sanación. Ya una vez que nosotros estamos en la camilla, se trabajan, por ejemplo, con colores de quinta dimensión. ¿Por qué hago especificación de colores de quinta dimensión? Porque no es cromoterapia lo que se trabaja allí. Sabemos aquí lo que es la cromoterapia, es una ciencia también que nos favorece, pero los colores que ellos trabajan son colores vivos, son colores que permiten la modificación del ADN, son colores que realmente impactan, como dije, todas las existencias que nosotros hemos tenido en los diferentes proyectos que hemos desarrollado. Las frecuencias de sonido y ultrasonido también, por eso no se nos haga raro de pronto escuchar, digamos, ciertos sonidos en el momento en que estemos meditando, escuchar ciertos sonidos, poder percibir ciertos sonidos, es porque se está haciendo esa sanación a través del sonido. Un ejemplo muy sencillo de cómo afecta el sonido en forma favorable es la música. La música, sabemos que hay ciertos sonidos que armonizan. Entonces, esto se hace, pero lógicamente los sonidos que ellos utilizan allí o las frecuencias de sonido son muchísimo más elevadas, muchísimo más, van a llegar muchísimo más profundas. Igual proyectan ondas de pensamiento. O sea, allí no se utilizan ni agujas, no se utilizan, digamos, elementos físicos como de pronto podemos pensar aquí o compararlos con un hospital, pero lo hacen a través de las ondas del pensamiento. Proyectan ondas de pensamiento que armonizan, regeneran los órganos, van sanando las heridas emocionales, por ejemplo, de tal forma que cuando nosotros ya hemos recibido lo que alcanzamos a recibir en una sesión, al regresar, por ejemplo, esa sanación
se va a proyectar en una forma que nosotros debemos comprender el lenguaje sutil como ellos trabajan. Si nosotros estamos trabajando una herida emocional, al regresar, una parte de la sanación se da adquiriendo una perspectiva superior de aquello que me hería emocionalmente. Entonces, no solamente es la parte física, es comprender de una manera profunda y empezar a ver las circunstancias que nos rodean desde una perspectiva superior. Es elevarnos por encima del dolor, elevarnos por encima del sufrimiento y empezar a comprender por qué, no el por qué, sino más bien el para qué de esa circunstancia. Entonces, también son muchas formas de sanar, no es solamente que me pase el dolor de cabeza o que me alivie en el estómago, no, es tener una percepción muchísimo más amplia de lo que significa estar aquí en la tierra, estar vivos, tener un cuerpo físico, o sea, es empezar a abrir verdaderamente nuestra conciencia. Muy bien. Al momento que se abre esa conciencia, Marta, vemos que a pesar de que muchos pensarían que es bien sencillo esta temática, nos damos cuenta que es complejo, ¿eh? O sea, no es así de que, sí, como decimos en México, enchilame otra y la que sí. No, 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 a ver. Vemos que cada cosa tiene su tesitura, que cada cosa tiene su técnica, que cada tema que vas abordándonos tiene o es más profundo de lo que se ve a simple vista. Por decir esto que mencionabas, los cuartos de sanación. Cuartos de sanación, a lo mejor mucha gente debe estar preguntándose, ¿y cómo accedo a eso? Bueno, pues nos está explicando. Señores, no, jóvenes yojaneros, no se nos adelanten. Poco a poco nos lo está explicando Marta, así que tranquilos, por favor, que nos está dando toda la información y hoy nos va a decir todo. Bueno, me gustaría que pasáramos a la siguiente, que también es un tema súper amplio, pero es importante que Sí. nosotros conozcamos lo que es el paradigma arturiano del triángulo sagrado. Okay. Ahí lo estamos mirando ya. Muy bien. Este paradigma o modelo, vamos a mencionar una palabra, digamos, como más sencilla, que es el modelo del triángulo sagrado. Es un modelo que ha sido trabajado, una forma que ha sido trabajada también en otros planetas para poder ayudar en ese proceso de ascensión. ¿Qué es eso del triángulo sagrado? Es una unión de tres fuerzas que están en este momento al frente del proceso de ascensión, asistiendo al proceso de ascensión de la Tierra y de su humanidad. ¿Cuáles son esas tres fuerzas? Esas tres fuerzas está, primero, la espiritualidad galáctica, que hace referencia a estas razas de luz, a estos seres ascendidos, a estas humanidades avanzadas que están prestando este servicio y esta asistencia a la humanidad. ¿A través de qué? Por ejemplo, lo que estamos explicando en este momento, entregando una tecnología espiritual que nos permita avanzar en una forma más armónica, más acelerada dentro de nuestro proceso de integración de aquello que hemos creado a través de enfermedad, desarmonía, etcétera, etcétera, nos brindan esta tecnología para que nosotros podamos hacer ese proceso de integración de una forma más suave, más liviana y más acelerada. Eso, digamos, esa fase del triángulo, ese lado del triángulo, comprende lo que nosotros estamos recibiendo de estos seres que provienen de otros planetas y que nos están prestando este servicio. Como quiera que ellos ya han hecho el proceso de ascensión, como mencionaba anteriormente, y ya lo conocen, entonces uno de los, digamos, aspectos fundamentales de este lado es hacernos comprender nuestra multidimensionalidad, nuestra condición, como dije, de seres creadores y merecedores de pertenecer a esa comunidad galáctica. O sea, tenemos un potencial
enorme dentro de nosotros mismos, un potencial que se ha visto minimizado por la falta de fe en nosotros mismos, pero esa falta de fe empieza a sanarse en la medida en que nosotros aceptamos esa condición de creadores, tanto de lo, como dije, lo positivo o no tan positivo, y de la capacidad de poder modificarlo. Entonces, eso con respecto, así como muy a grandes rasgos, con respecto a los seres extraterrestres ascendidos. La Hermandad Blanca hace referencia a la fuerza que está en la Tierra, que conecta con los maestros de la Hermandad Blanca y también la parte arcangélica. Entonces, ellos a través de los principios, estos grandes maestros como el Maestro Jesús, entregan esa forma de regreso a casa, esa forma de poder desarrollar todo ese potencial del despertar de la conciencia. Y la tercera, los nativos americanos, haciendo referencia como a las tribus originarias de la Tierra y a las humanidades intraterrenas. Démonos cuenta, por ejemplo, en este momento que en realidad muchas de las veces nosotros solamente nos vamos por un lado, por ejemplo, la parte de la Hermandad Blanca, la parte de las filosofías o de las religiones, de los maestros espirituales, pero negamos en cierta forma muchas de las veces la existencia de los seres estelares. Y con esto prácticamente estamos negándonos nosotros mismos, porque ¿de dónde provenimos? Provenimos de las estrellas. Igualmente sucede, por ejemplo, con la tercera fuerza, que lo que es el contacto con la Tierra. Esa Tierra, esas humanidades, lo que son los nativos americanos, nos conectan con la Tierra, nos conectan con los 4 elementos de la naturaleza, nos conectan con ese organismo vivo que en este momento nos está permitiendo hacer el curso del despertar de la conciencia, que nos provee de alimento físico y espiritual también, energético. No, el ser humano nos hemos separado de la naturaleza y esa desarmonía también causa la llamada enfermedad. Entonces, es volvernos a acercar otra vez a la tierra, porque como dice uno de los jefes de los nativos americanos, el jefe Águila Blanca, dice: vosotros no hacéis parte de la tierra, vosotros sois la tierra. Entonces es volver nuevamente al contacto con la naturaleza. Esa unión de esas 3 fuerzas es lo que va a hacer que de manera individual nosotros ascendamos mucho más rápido. Conectar con nuestra familia cósmica, conectar con nuestro maestro interno, conectar con los 4 elementos de la naturaleza internamente y de esa forma empezar a ser parte del todo. Esa unión de esas 3 fuerzas es fundamental. Trabajar con las 3 fuerzas es fundamental. Entonces, hace parte también de la tecnología que ellos nos entregan, el triángulo, la unión de esas 3 fuerzas. Ok, perfecto. Ahí de verdad que me llama la atención esto, cómo se van hilando las cosas, Marta. Bueno, sí, realmente no es separada esa parte espiritual que nosotros hemos tenido a través de nuestras filosofías, religiones, que es algo absolutamente respetable, pero la invitación, por ejemplo, con respecto a ese lado del triángulo de las filosofías, de las religiones, si nosotros nos vamos a la esencia, ¿qué hemos hecho en la tierra? Nos hemos dividido, porque consideramos que mi religión es mejor que la tuya y entonces empieza una separación. Y allí esa fuerza que es tan importante, que es esa fuerza, digamos, de los maestros de la Hermandad Blanca, se ha tergiversado por la sed de poder, por el mismo interés de tener a la humanidad adormecida. Se ha tergiversado en cierta forma, digamos, esta fuerza
lo que ha hecho muchas de las veces es separarnos como seres humanos, es llegar a la esencia. Todos los principios, digamos, filosóficos o religiosos, en su esencia pura, en sus orígenes, son iguales. Van hacia el enaltecimiento del ser humano, el amor, el respeto, eso en sus orígenes. Ya lo que hay ahorita en divisiones de diversos grupos, ya eso es, digamos, más del ego, ya es algo que, como digo, se ha distorsionado. Pero en esencia esa fuerza es pura, pristina y conduce a lo mismo. Dice el retorno a casa, en el enaltecimiento del ser humano, el respeto entre nosotros mismos. Entonces, es evaluar ese punto y llegar a lo más profundo. O sea, no quedarnos, como dicen, con el moño del regalo, sino destaparlo y llegar a lo más profundo, cuando nosotros podamos sumergirnos en profundidad en lo que es un aspecto filosófico o un aspecto religioso, llegaremos a darnos cuenta de que en realidad no hay diferencias. No hay diferencias. En esencias, muchos maestros terminan diciéndonos lo mismo: el respeto, el amor, la compasión, etcétera. Entonces es poder empezar a unificar. Es Claro, un proyecto sí. de unificación. Claro, es algo que no hemos logrado entender, Marta, ¿no? Porque si desde hace tanto tiempo nos vienen diciendo las mismas palabras, los mismos mensajes, pues pareciera entonces que si nos lo están repitiendo es porque el ser humano simplemente no ha puesto atención o simplemente no le ha importado nada de esos mensajes de las otras realidades y por eso nos lo están repite hasta que nos quede muy claro. Y esa repetición se seguirá dando en la medida en que nosotros, digamos, no hayamos desarrollado ese proceso de integración, ese proceso de comprensión profunda. Y lo mismo sucede con las circunstancias a nivel individual. Cuando nosotros nos encontramos frente a una situación inarmónica, esa situación inarmónica va a aparecer siempre y cuando nosotros no nos sumerjamos en la comprensión, en el entendimiento y lleguemos a la esencia de cómo es que nosotros mismos hemos distorsionado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los celos. Para nosotros, los celos hace parte de lo que es la distorsión de algo que inicialmente es puro como el amor. Convertimos el apego, la desconfianza, el miedo, empieza, digamos, como esa energía a llevarla a distorsionarse y a manifestarse de una forma muy densa. Una vez que nosotros tomamos la decisión, como decíamos al principio, es que somos nosotros los que tomamos la decisión de decir, bueno, sentir esta desarmonía no es agradable. Voy a empezar a comprender, voy a empezar a sanar, voy a empezar a restablecer el origen o la fuerza original que estaba dentro de mí. Empezamos a través del amor a envolver esas circunstancias, a través del amor y el desapego, a comprender, vamos recuperando esa energía que se distorsionó, vamos estabilizando esa energía que se distorsionó y llega un momento en que comprendemos que ninguno de nosotros pertenece a nadie. Y si hay algo sagrado es el libre albedrío, el libre albedrío. Y el miedo también es otra frecuencia que influye muchísimo, por ejemplo, en esto que estamos hablando. Y empieza la persona a tener una concepción muchísimo más amplia, una libertad. Cuando nosotros nos apegamos a cualquier cosa, somos personas manipulables. Cuando nosotros empezamos a empoderarnos, a decir, a reconocer sus valores, ya es una persona que a pesar de las circunstancias, a pesar de la desarmonía, ya toma la decisión de
salir de allí, porque no tenemos, digamos, la obligación de quedarnos en un lugar donde no haya armonía. Pero esto es un proceso de comprensión y entendimiento. Cuando ya se va soltando ese apego, cuando ya se va soltando esa manipulación, se va soltando, va perdiendo fuerza, eso en realidad podríamos nosotros decirlo como una verdadera sanación. Muy bien. Ahora, veo mucho interés de las personas por acá que te preguntan, Marta, ¿cómo sería el aspecto para solicitar la ayuda de ellos, de los seres arturianos? ¿Hay alguna técnica? Te preguntan por acá y con esto voy resumiendo mucho de lo que te están preguntando. Si es a través de una meditación, si es a través de ir a algún lugar en específico, ¿cómo sería esa parte, Marta? Bueno, hay las dos opciones. Por ejemplo, en el caso de invocar a la nave Atena, pues ellos llegan al lugar donde te encuentras. O también ponen a disposición, por ejemplo, en su planeta hay un templo que se llama el Templo de Cristal. Ese templo, podemos acceder a ese templo también a través de los corredores de luz y hacerlo, sí, a través de la meditación. Sin embargo, pues bueno, en este momento estamos en la labor de difundir estas meditaciones, lo estamos haciendo y pues quiero hacer la invitación a que se unan a estas meditaciones a través de la página de Semillas Estelares. Son meditaciones gratuitas que hacemos los domingos. Voy a dar el link que es www.semillasestelares.org. Allí se inscriben sin costo y los domingos estamos compartiendo meditaciones del triángulo sagrado realmente, no solamente la parte de los hermanos estelares arturianos, sino que también se está trabajando con las otras fuerzas en concordancia al proyecto que están desarrollando los seres arturianos en la Tierra o los maestros ascendidos, que es la unión de esas tres fuerzas. Entonces, allí puedes hacer o conocer las meditaciones. Pero si no conoces las meditaciones o no quieres ingresar a la página, sencillamente hazlo a través de la fuerza de la intención y la pureza de corazón. Tengamos la plena certeza de que cuando nosotros hacemos esto como niños, realmente de una forma sencilla, simple, estamos siendo atendidos. Ellos están allí atendidos, están allí presentes para atendernos. Entonces, a través de la intención, manifiestas sencillamente, quiero ir a la nave Atena. Aquí hemos dado, digamos, ya algunos procedimientos, los puedes verlos después repitiendo el video, que es, digamos, en el momento de la meditación, visualizar el tubo de luz, llamar a la nave y proyectarse a través del pensamiento. Entonces, esa es una forma muy sencilla que podemos nosotros realizar, darnos el permiso de hacer las cosas y nosotros sentiremos ahí de una forma intuitiva, de una forma, digamos, como transparente, cómo ellos verdaderamente sí se hacen presentes. Dicen, para nosotros no es ningún trabajo escuchar sus peticiones, no es ningún trabajo escuchar sus pensamientos, sus llamados. El punto es que ustedes nos escuchen o nos observen a nosotros. Para eso se requiere silencio en nuestra mente y apertura del corazón. Entonces, por ejemplo, cuando hagamos la meditación de ingresar a la nave, que visualicemos que nos acostamos en la camilla azul y empezamos a recibir esa sanación, es darse al sentir. No es pensar, a ver, a ver qué voy a sentir. No es pensar qué voy a sentir. Es sencillamente sentir. Ahí de una manera muy transparente, realmente
yo lo digo obviamente por experiencia directa, de una manera muy transparente, empezamos a sentir cómo ellos empiezan a trabajar en nuestros campos áuricos y si eso se proyecta, incluso llegamos a sentir en el cuerpo físico muchas de las veces como si nos estuviesen tocando o vibración en nuestro cuerpo, podemos llegar a sentir cambios de temperatura. A veces es tan fuerte la energía que se puede llegar a sentir algo de mareo y esto es normal, pero poco a poco vamos conociendo un poco más nuestro cuerpo y vamos sintiendo más confianza, más entrega y más cercanía con ellos. Vamos haciéndonos, digamos, como más hermanos, que es lo que realmente somos. No somos nosotros los que pensamos que ellos están como muy, muy elevados y a tener ese pensamiento de que ellos están como muy, muy elevados, entonces nosotros ponemos una barrera. Entonces es decir, somos hermanos. Cada uno de nosotros tiene sus valores, cada uno de nosotros tiene su nivel de conciencia, de despertar. Sí, eso es real. Pero en esencia, todos provenimos de la misma fuente. Entonces es buscar ese punto en común, buscar digamos que esa conexión desde lo que somos como seres creadores y lo que son ellos también como seres creadores. Perfecto, muy bien. Te pregunta por acá Cocot. Dice, durante una meditación sentí que tenía algo en mis omóplatos, luego no tenía cuerpo ni alma, solo conciencia, visualicé color rojo y naranja, frío en zonas. ¿Pude haber sido asistida por los arcturianos? Bueno, no solamente los arturianos están trabajando en este proceso de ascensión, están los pleiadianos, están los sirianos, están nuestros mismos guías. A veces, digamos, bueno, en este momento estamos compartiendo lo que es la tecnología arturiana, pero algo esencial es que nosotros debemos, en primera instancia, conectar con nuestro maestro interno. Y eso se hace de una forma muy sencilla, dirigiendo la atención a nuestro corazón, ingresando a esas cámaras secretas del corazón a través de la respiración, relajados, y a partir de esa conexión con lo que nosotros llamamos Dios, Padre y Madre, hacer la invocación al maestro, al guía o a los arturianos con el ser de luz que queramos conectar, pero siempre a partir de esa conexión inicial, es decir, con nosotros mismos. Entonces, pudieron haber sido los arturianos, pudo haber sido tu maestro interno, el ángel de la guarda, o digamos otra raza que pudo haberse acercado, no necesariamente los arturianos, porque son muchos los seres de luz que en este momento el equipo es grande, que nos está acompañando. Ya tú ahí intuyes, y si te llega que eran los arturianos, hazle caso a ese primer llamado del corazón y disfruta del encuentro. Pues sí, efectivamente. Ahí no hay vuelta de hoja y no decir no. A ayudar, que nos ayuden y hacer todo lo necesario para tener esos beneficios. Ya que están ahí, pues vamos a usarlos, jóvenes. Muy bien. Te pregunta por acá Ánger Santillán, ¿cómo sería para un niño especial sin lenguaje, con retardo mental moderado, autismo y epilepsia? ¿Cómo? Dice, muchas gracias. ¿Qué se podría hacer? ¿También se podría pedir una ayuda para este jovencito? Sí, mira, dentro de las meditaciones que he trabajado, eh, hay meditaciones en que se puede hacer ese llamado a ellos para que reciban lo que se está recibiendo al interior de las cámaras de sanación, para que lo reciban. Siempre la clave está en mencionar de acuerdo a las leyes del universo y el respeto de las mismas. Entonces, allí podemos nosotros ayudarlo, pero la clave está en poner, digamos, esta ayuda hacia otra persona que se cumpla o que se realice en armonía y respeto a las leyes del universo. Puedes hacerlo a través de la intención. Sí se puede. Muy bien. Ahora te preguntan por acá y con esto voy resumiendo muchos de los cuestionamientos. Marta,
qué tipo de enfermedades o padecimientos pueden ser curados. Y te preguntan aquí, ¿curados? ¿Realmente se cura la gente? O sea, son dos preguntas en una. Sí, es importante comprender la amplitud de lo que significa ingresar a una cámara de sanación. Esa amplitud, o normalmente nosotros cuando preguntamos de enfermedades, casi siempre estamos relacionándolo con el cuerpo físico, pero esto va mucho más allá. Por ejemplo, temas a nivel mental, a nivel emocional, también se trabajan en ese lugar, también se trabajan en una forma equilibrada, porque todo es un conjunto, nada está separado, todo empieza a equilibrarse y repercute en el plano físico. No es un nombre específico de una enfermedad. No vamos a decir un nombre específico de una enfermedad, pero en el momento en que se empiezan a armonizar los diferentes campos energéticos, empiezan a regenerarse los órganos, empieza a lograrse la vitalidad de cada una de las células, de los tejidos, de los sistemas, y eso repercute en cualquier sintomatología que se pueda tener. No nos, digamos, limitemos en algo, en una enfermedad o en el nombre de una enfermedad. Vámonos a lo que es universal. Al equilibrar los campos energéticos, al campo mental, el campo emocional, repercute en el campo físico y eso va a hacer que haya ese equilibrio y una mejor calidad de vida en todo sentido. Entonces, no es una enfermedad en específico, en realidad no es una enfermedad en específico, es la armonización, la elevación de nuestra frecuencia, de nuestra vibración y el acoplamiento de esa energía de quinta dimensión que empiece a manifestarse a través de nuestros pensamientos, sentimientos y actuaciones de una forma más coherente y equilibrada en general. La regeneración física se va dando porque al ingresar, o sea, al ingresar ese fragmento que nosotros hemos trabajado al interior de la nave, al ingresar impacta en cada célula, en cada tejido, en cada órgano. Entonces es algo que es muy amplio. Entonces no nos concentremos en una enfermedad en específico porque en realidad etiquetar esto nos limita, nos limita. Esto va muchísimo, muchísimo más allá. A punto también, por ejemplo, de trabajar la activación de los dones, la activación de la creatividad, expandir nuestra conciencia, abrirnos la posibilidad, hacernos conscientes en otras dimensiones y realidades. Ven cómo, digamos, esto va mucho más allá de sanar una enfermedad X o Y. Es muchísimo más amplio. Pues sí, efectivamente. Muy bien. Te preguntan por acá. Ya saben, la palabra pregunta, jóvenes, para irnos más rápidos y tendidos. Marcela Valverde, una recomendación en cuanto al cambio de hábitos para poder mejorar el resultado en meditaciones, te dice. Bueno, dentro de la meditación, uno de los aspectos esenciales es la concentración. Nuestra mente se dispersa muy rápidamente. Entonces, una de las bases realmente para la meditación es trabajar en lo que es el proceso de concentrarnos. La concentración como tal es un poder enorme. Poder tener nosotros la capacidad de vivir el aquí y el ahora, porque normalmente nuestra mente está con lo que hice esta mañana o con lo que tengo que hacer a las 5 de la tarde, con lo que me pasó hace 10 años, el proyecto que tengo para 3 meses sin saber siquiera, digamos, esto no significa que no podamos planear las cosas, pero es hacerlo en el momento.
Es decir, empezar a ubicar nuestra mente en lo que estamos haciendo, en el presente, en el aquí y en el ahora. Eso nos da un salto cuántico, nos da un salto de conciencia que no alcanzamos a imaginar. No dejemos el proceso de la concentración solamente para cuando me siento a meditar. Empecemos a aplicarlo en las cosas más sencillas de la vida, como tomar el baño, tomar un vaso de agua, tomar el alimento, es decir, aquí, disfrutando de lo que estoy haciendo, el presente, el aquí y ahora. El presente, el aquí y el ahora va a hacer que cuando yo decida hacer la meditación, entonces esa expansión de conciencia, esa amplitud de nuestros campos, esa concentración, esa mente esté más disciplinada. Entonces la recomendación para la parte de la meditación, poder, digamos, tener más éxito, por decirlo de alguna manera, es evaluar la concentración. Es esencial que nosotros disciplinemos nuestra mente. Perfecto, muy bien. Te preguntan por acá, Mónica Guerrero, ¿es necesario abrir el tercer ojo en meditación para contactar con los arcturianos o cualquier otra raza? Bueno, mencionaba dentro del tema que hay muchas maneras de ver, muchos, digamos, de nosotros nos preocupamos porque no visualizamos, porque no vemos colores, porque no vemos figuras, etcétera, etcétera. En realidad es más el sentir. Cuando nosotros nos damos a sentir, que este sentir puede ser hasta lo más sutil, que puede ser un cambio de temperatura, un pequeño, digamos, corrientazo, por decirlo así. A veces una brisa que entra y nos toca la cara sin que haya ninguna corriente de aire. Esas pequeñas cosas despiertan el sentir y llega un momento en que ya se puede visualizar de una forma más fácil, pero no es absolutamente necesario que tenga uno que ver a través de, digamos, del tercer ojo lo que está sucediendo. Se da en el proceso porque hace parte del despertar de nuestros dones y nuestras cualidades. ¿Qué es la clarividencia? La clarividencia, la misma palabra lo dice, ver claramente. Y eso es lo que todos los seres humanos debiéramos ver claramente. Pero eso se va dando de una forma progresiva. No nos preocupemos si no vemos colores, si no vemos figuras, si no vemos la nave, sintamos que eso del sentir, les aseguro que se va a procesar en el proceso, en la meditación, en el recorrido de la meditación, vamos a sentir. Entonces bajemos a, digamos, a percibir a través de ese corazón, sin mente, silenciemos solamente. Y a medida que Claro. vayamos avanzando, las formas, los colores, las imágenes van a empezar a bajar en una forma tan natural y espontánea que nosotros mismos nos vamos a sorprender, paso a paso. Perfecto, muy bien. Veo por acá que te pregunta Marta Apolinar, ¿cómo sabremos que realmente fuimos a la nave arcturiana? Me gusta esa pregunta, Marta, porque volvemos otra vez al lenguaje sutil como ellos se manifiestan. Mira, una de las formas más sencillas que de pronto podemos decir, sí, sí, es sentir alegría. Cuando regresamos, sentir alegría es un síntoma, por decirlo así, de contacto, porque nos eleva la frecuencia. Comprender algo. Allí estamos, de hechos, ya dándonos cuenta de esa apertura, del resultado de esa sanación. O sea, no es necesario, digamos, como mencionaba, que visualicemos, que se va a dar con el tiempo, sí, porque hace parte del despertar de nuestros dones y facultades. Se va a dar, pero energéticamente nosotros vamos a bajar
o regresar teniendo un pensamiento muchísimo más amplio. Otra forma de saber que estuvimos es porque empezamos a desapegarnos a los aspectos que nos tienen atados a la tercera dimensión. Empezamos a comprender alguna situación dolorosa. Entonces, eso ya es un resultado que es aplicado a nuestra vida diaria. Esta parte de la alegría que yo lo menciono, realmente hay un proyecto crístico de recuperar la alegría en el ser humano. La alegría, la frecuencia de la alegría es tan alta como la frecuencia del amor. Nosotros podemos experimentar estados armónicos. Otro punto importante que nos muestra que estamos contactando con ellos también es la paz interior, porque esa comunicación es, digamos, como transferir ese elevado nivel de conciencia, es como transferir esa energía que nos eleva en el momento de la meditación, pero que depende de nosotros mantener esa elevada frecuencia. Ya depende de nosotros. O sea, ahí nos dan como un empujoncito, por decirlo así. Un empujoncito y sentimos esa elevación de frecuencia. Esa alegría, esa expansión, esa paz interior se siente, pero mantenerla al máximo tiempo, cada vez al máximo tiempo, cada vez más, cada vez más, cada vez más, está en nuestro trabajo. Lógicamente, como estamos en el proceso de integración, pues habrá momentos en que se nos salen las frecuencias densas que tenemos todavía por trabajar, pero estas técnicas nos van a ayudar a regresar nuevamente de una forma más rápida. Si antes, por ejemplo, teníamos un enojo con una persona y durábamos 8 días que ni le hablábamos y todo el tiempo pensando, pues ahorita se reducen esos tiempos, se acelera ese proceso de comprensión y de entendimiento. Entonces, esa es la forma, digamos, como se viene reflejando de manera práctica un contacto con los seres estelares en nuestra vida diaria. Eso que estamos viviendo allá, esa armonía, esa paz, no tendría sentido si no se refleja aquí en lo que nosotros estamos haciendo diariamente. Entonces es lo que se llama bajar el cielo a la tierra. Y depende de nosotros, en ese proceso de integración, mantenernos cada vez más en esa elevada frecuencia. Entonces nos alimentamos, venimos cargados de esa energía, de esa frecuencia, y vamos trabajando con lo que se vaya presentando, con lo que vaya saliendo, con las capas de cebolla que llamamos, ir quitando cada vez más capas de cebolla, pero esto lo vamos a hacer de una forma más acelerada, porque esa es una de los atributos que tienen las técnicas de la ciencia espiritual arturiana. Muy bien, te pregunta Ricardo Rodríguez, ¿existen testimonios de personas que hayan sido sanadas por la nave arcturiana? Bueno, yo soy terapeuta, vengo trabajando con ellos y he tenido, empezando por mí, porque estas técnicas las comparto, porque no me gusta compartir algo de lo que no me consta. Entonces, inicialmente, cuando tuve la oportunidad de conocerlas, en primera instancia, las apliqué en mi sanación. Y como terapeuta, es evidente, digamos, el proceso de estas personas, no solamente la parte física, sino mental y espiritual. Ese testimonio realmente es algo que es muy evidente, es muy evidente. Y como terapeuta, también quiero mencionar en este momento que las sesiones que yo trabajo, lo que hago es entregarles estas técnicas para que cada uno de ustedes entren a trabajar la autosanación. No es algo que sea de terapia en terapia, terapia en terapia, no. Es en lo que van recibiendo, es, mira, aquí hay una cajita de herramientas.
conócelas, vamos a practicarlas. Hoy vamos a hacer vamos a utilizar esta herramienta. Puede ser trabajo de subconsciente, limpieza de memoria celular, el de ingreso a la nave, pero a partir de esto ya es algo que tiene la persona y que utiliza en adelante. Porque lo que se está moviendo en este momento a nivel de sanación es llevarlos por el camino o entrar nosotros por el camino de la autosanación, no de la dependencia de un terapeuta, sino de la autosanación. Entonces, cada uno de nosotros evidencie, la invitación es que evidencie esto que se está dando aquí, intuya y discierna, y dentro de su libre albedrío realice el ejercicio. El corazón no engaña. ¿De qué me sirve un testimonio ajeno de motivación? Pero esa motivación se diluye si no es algo que yo no he experimentado. Es el testimonio, finalmente es el testimonio de la otra persona. Finalmente lo vivió fue la otra persona. Entonces la invitación, más que otra persona me cuente su historia, es vivir la nuestra. Es un gusto tenerte aquí con toda esta información de los arcturianos y que nos ayudas a seguir comprendiendo qué andan haciendo estos muchachos cósmicos aquí en la Tierra. Bueno, a ti muchísimas gracias realmente por la oportunidad de poder compartir con tu gente, con tu banda de Johaneros en este espacio de insólita experiencia. Gracias también a las personas que nos están escuchando porque nos permiten entrar a sus hogares, nos permiten compartir y esto se agradece realmente. Pues al contrario, te lo agradecemos nosotros y ahí nos mantenemos en comunicación. Entonces, Marta, muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias.